El mundo está plagado de misterios a lo largo de la historia. Muchos de nosotros sentimos una sensación que nos gusta cuando hablamos de estos temas, ya sean extraterrestres, criaturas mitológicas, sucesos paranormales, y dentro de todo esto encontramos a las siempre temibles brujas. Pero hoy no hablaremos de cualquier bruja, hoy hablaremos a fondo sobre la reina bruja, o la bruja principal, la cual aparece en el capítulo 8, el aquelarre de los malditos de Primal. La bruja principal o la reina bruja es una poderosa entidad que sirve como líder de una tribu de brujas primitivas. Ella es una mujer alta, de cabello plateado y esbelta, aunque tiene una figura parecida a la humana. La bruja no muestra signos de serlo, ya que su rostro no tiene boca ni nariz visibles, solo grandes ojos verdes brillantes. Sin embargo, puede crear una boca llena de dientes afilados cuando expresa enojo. Además, su piel es de un tono grisáceo y lleva un vestido de color oscuro. Las motivaciones de la bruja son desconocidas, pero se la muestra concediendo sus hijos para que las otras brujas críen. Se desconoce si esto se debe a su generosidad o a un propósito más oscuro. Por lo demás, se enoja rápidamente y castiga a los opositores. Es probable que esté motivada para preservar y proteger su aquelarre, aunque es posible que tenga algún tipo de rencor hacia los hombres, usando su energía vital para crear nuevas hijas y poder integrar nuevos miembros en su aquelarre. Ella no parece ser maternal, ya que les da los hijos a sus subordinadas para que los críen en lugar de criarlos ella misma. A pesar de parecer fría y cruel, parece preocuparse por su pteranodón y se enfurece cuando Lula lo mata. Esta reina bruja tiene habilidades como el cambio de forma. Ella puede cambiar de forma a cualquier criatura, incluyendo a una entidad oscura y a un lobo gigante. También tiene la capacidad de absorber la vida. Cuando los símbolos rúnicos fueron colocados en el sacrificio masculino, la bruja, después de transformarse en su forma demoníaca, creó un hechizo de serpiente mística para entrar al hombre y absorber su esencia de vida. Otras de sus habilidades son la brujería, porque como líder de su aquelarre, la bruja principal es experta en magia y utiliza varios hechizos que pueden manipular la realidad a su gusto. Sin embargo, una de sus habilidades más sorprendentes es la creación infantil, y lo comprobamos cuando, después de absorber la fuerza vital de sus víctimas masculinas en su forma demoníaca, instantáneamente crea una niña humana en su vientre. También tiene la capacidad del control mental. Ella puede controlar a un pteranodón e incluso puede ver las cosas a través de su propia vista. La reina bruja es considerada el tercer villano humanoide que Spear y Fang enfrentaron. El primero fue el chamán mono, seguido por Croc. El episodio del aquelarre de los malditos es el tercer episodio de la serie que tiene una calificación de MA, debido a las escenas gráficas. Por otro lado, comparte algunos puntos en común con el culto de Aku, de la quinta temporada de Samurai Jack. Ambos clanes son totalmente femeninos, que sirve a un cambiaformas que les proporciona descendencia a través de un medio de reproducción mágico y asexual. Además, la forma delgada y con cuernos de la bruja principal se asemeja a la de Hachi, después de que Aku la corrompiera en el penúltimo episodio de Samurai Jack. La bruja reina es la primera antagonista de la serie en lograr con éxito sus objetivos. También es la segunda líder antagonista que no muere, siendo la primera la mamut matriarca, pero a diferencia de esta, ella siguió siendo una adversaria. Curiosamente, ambas estaban motivadas para preservar la existencia de sus clanes. Sin embargo, la bruja no tuvo la oportunidad de sacrificar a Spear por el bebé, ya que fue interrumpida. Aunque dado que ella es un enemigo más allá de su comprensión, hasta cierto punto todavía gana, ya que vivirá para continuar con los rituales por el bien de su aquelarre. Su forma predeterminada se parece mucho a un extraterrestre gris, lo que implica que podría ser extraterrestre. Como Primal se inspira en la saga de Conan el Bárbaro de Robert Howard, quien está influenciado por los mitos de Lovecraft, podría ser que ella sea un ser malvado como Nyarlathotep, o es posible que sea un demonio adorado por sus seguidores. Incluso puede ser posible que originalmente fuera humana, pero su magia la ha torcido y mutado tanto, hasta el punto en que ya no lo es. Como dato curioso, la mariposa roja que aparece brevemente en este episodio para simbolizar a la hija de Lula,
Tiene un papel parecido al de la mariquita que aparece para consolar a Jack en el episodio final de Samurai Jack. No.